Bueno, mis queridas, hay más mujeres que hombres hoy día. Somos 4. Bueno, agradecido al Señor de estar acá nuevamente en San Fernando. A quienes conocen a mi esposa les manda muchos cariños. Lamenta mucho no haber podido venir. La verdad es que se nos hace un poquito complejo. Nosotros somos de los ciudadanos que no tenemos auto tampoco. Entonces, claro, viajar con todas las niñas en bus se nos vuelve de repente un poquito complejo. Pero ahí la Isa me quiso acompañar porque ella siempre disfruta mucho venir también acá a San Fernando. Así que eso, le voy a pedir que busquen en sus Biblias o en sus aplicaciones. Hoy día vamos a leer el Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 1. Y vamos a estar dándole lectura al versículo 14, la parte B. El Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Capítulo 1, el numerito grande, y el versículo pequeñito, el 14, vamos a leerla. Nos vamos a entrar en la parte B, pero yo le voy a dar lectura desde la parte A también. ¿Ya? Dice, síganme en la lectura, por favor, hermanos. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Oremos al Señor un momento. Señor, te doy las gracias nuevamente por tu fidelidad, por permitirnos, Señor, estar hoy día congregados de manera libre, la que podemos abrir, Señor, nuestras Biblias o nuestras aplicaciones y poder tener estos momentos, Señor, de liturgia en que podemos cantarte, Señor, alabanzas, podemos meditar, Señor, en tu nacimiento, podemos meditar, Señor, en tu encarnación a través de los himnos que hemos entonado, Señor, durante esta mañana. Muchas gracias por las lecturas y por animarnos, Señor, en las oraciones también que hemos elevado a ti, de intercesión, que tú nos permites, Señor, en este momento hermoso en que podemos, Señor, juntos como comunidad, poder adorarte. Te pedimos, Señor, por esta palabra que acabamos de leer. Muchas gracias, Señor. Pedimos que nuevamente, como decía el pastor Jan, que nuestro corazón pueda ser moldeado, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y que se pueda hacer viva, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, estamos en el segundo sermón de nuestra serie titulada Habitó entre nosotros. Es nuestra serie de Adviento que tenemos durante el mes de diciembre. Sí. La semana pasada abordamos exactamente este mismo versículo, pero la parte A. Hoy día nos vamos a centrar en la parte B, pero sin duda alguna vamos a seguir reforzando lo que también vimos la semana pasada respecto a la encarnación de Jesús, para que tengamos una idea mucho más completa con esta parte que vamos a dar como finalizado, que sería la parte B. Bueno, y lo primero, hermanos, anunciarles que este pasaje lo vamos a abordar en 3 puntos, para que usted también se pueda hacer un marco conceptual. ¿Ya? Yo sé que acá no tenemos una pantalla ni nada, pero para que ustedes me vayan siguiendo vamos a desarrollarlo en 3 puntos. ¿Ya? El primer punto va a ser el motivo que tuvo para los creyentes el texto que acabamos de leer. Porque tenemos muy en claro que este texto no fue escrito para nosotros en el 2021, ¿cierto? No nos recibimos como una carta actual, sino que es para los hermanos de esta época. Entonces eso va a ser lo primero que vamos a desarrollar. El segundo punto es habitó entre nosotros, y ahí vamos a centrarnos en cómo el Señor es un Dios cercano y no distante. Y el último punto es cómo el Señor Jesucristo compartió su sufrimiento por amar a nosotros y las aplicaciones del texto que acabamos de leer. Así que pues de manera introductoria, como les comentaba, debemos entender que este texto a nosotros nos llega en el siglo XXI, en un contexto cultural totalmente distinto, político, religioso, totalmente distinto al que había en la época. En la época que Juan escribe
este evangelio, que es uno de los últimos evangelios, de los 4, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Este fue el último que escribió. Y habían 3 pensamientos y situaciones muy importantes en la época, que me parece bastante importante de poder mencionar. Uno es la influencia greco-romana. En el Imperio Romano, lo que ocurría políticamente era, esta cultura influenciaba las artes, la manera de poder pensar, la manera de poder hacer política. Aquí uno de los grandes pensadores que tenemos en la época, por nombrar a varios, me quise centrar solamente en uno, Marco Aurelio, conocido por la película El Gladiador. Ya, él fue un personaje que realmente existió y fue un gobernante que desarrolló mucho este tema de cómo poder relacionarse, de cómo hacer política, de cómo poder conectarse en comunidad. El otro punto importante que había en la época cuando Juan escribe este texto es la diáspora judía. Muchos judíos en ese entonces estaban divididos, y no divididos solamente por temas de pensamiento, sino divididos por temas territoriales donde ellos vivían. Y eso hacía también que haya una mezcla de creencias. Y por eso también se genera un conflicto interno en el judaísmo. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los fariseos comenzaron a consolidar el judaísmo rabínico, marginando las comunidades cristianas judías, y eso enfrentaron, como lo hemos visto siempre a lo largo de la Biblia del Nuevo Testamento, persecuciones. ¿Ya? Ese era como el contexto donde escribe Juan. Y el motivo que tuvo para los creyentes. Ahora recién pasamos al punto número 1. ¿Por qué ahora yo les voy a dar la explicación de por qué es importante escuchar como este tema de Marco Aurelio, de qué pasa con los judíos, por qué están divididos. Y es por la sencilla razón de que el pensamiento de esa época estaba muy influenciado, como les comentaba, por la filosofía de la época. Nosotros vemos en el versículo 1, si alguien le puede dar lectura por favor, de Juan 1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Perfecto. En ese tiempo de Juan existía un grupo filosófico de la época que se llamaba los estoicos. Los estoicos, no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, cuando yo me refiero a filosofía y de cómo influencian en el mundo, para quienes no me entiendan esa situación, la explicación tiene que ver que la política nos marca un camino en el cual uno se desarrolla, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien es de izquierda, nos marca un tipo de pensamiento. Si alguien es de derecha, nos marca un tipo de pensamiento por el cual transitar. Lo vemos con China, lo vemos con Rusia, lo vimos en los periodos de la Segunda Guerra Mundial, lo vimos después con la Guerra Fría, ¿cierto? Se ven como todos estos pensamientos de quién es uno mejor que otro y de cómo influyen en nuestra sociedad y en nuestro país. ¿Ya? En ese tiempo los estoicos influenciaban de tal manera a los hermanos judíos que había una mezcla de pensamiento, una mezcla de creencias, ¿ya? Y por lo mismo también los fariseos, como siempre en la historia, eran mucho más celosos de guardar la palabra, y ellos claramente decían, no, lo que ustedes están haciendo es una mezcla de pensamiento. Como leíamos recién, la importancia de la palabra, ¿cierto? En el versículo 1 decía la palabra. ¿Se me ayuda, hermano? En el principio ya existía la palabra. Ya, en el principio ya existía la palabra.
No sé si usted sabía, pero la palabra real del griego que quiere decir, traducción nosotros lo vemos que dice palabra, quiere decir logos. Cuando uno transcribe la palabra logos, que está en una palabra griega, eso significa palabra. Y la interpretación más común es pensar que, claro, como la palabra estuvo desde el principio, es como la palabra como contenida del Señor, ¿ya? Como algo que expulsa, ¿ya? No es como cuando uno habla, es lo que sale de la palabra. Pero para los filósofos estoicos, la palabra logos conllevaba mucho más cosas. Conllevaba al aspecto de dónde se sostenía el universo, quién había creado el universo. Para ese tipo de filósofos, la palabra logos tenía ese grado de importancia y de significado. Y aquí nosotros podemos ver claramente que Juan, para poder captar la atención, quita un elemento de la época, para nada judío, y en el fondo él dice, no, acá el logos, el que estuvo desde el principio, para ustedes, en su creencia, es Jesús. Y eso es lo que quiere resaltar Juan por medio de esta palabra. Los estoicos creían que Logos era la fuerza organizadora que andaba y que había creado el universo. Era una especie de razón divina o alma del mundo. Como les comentaba, ¿por qué para mí es tan importante explicar la influencia cultural? ¿Por qué es tan importante la cultura? Y no hablo de la cultura de ser cultos, de ser informados, de saber de economía, de saber inglés, o de armar sudoku o cosas así, de ser cultos, sino de que la cultura está mermada y nos da un camino por el cual nosotros debemos transitar. La cultura nos abraza de tal manera, hermanos, que incluso a nosotros nos define, por ejemplo, de lo bueno y lo malo. ¿Se imagina si en Chile fuera aprobado el canibalismo? Si nosotros como cultura chilena aprobáramos el canibalismo. Para quienes no saben lo que es el canibalismo, ¿se acuerdan del accidente que una vez tuvieron unos deportistas que cayeron en el cerro y que por necesidad se tuvieron que comer entre ellos mismos? Ya, eso es el canibalismo. ¿Se imagina que por nosotros, por cultura, se nos permita hacer caníbales? Eso me refiero con la cultura. La cultura va a estar muy mermada por lo que ocurre en la época. Quizás hoy día, por ejemplo, la baja de las tasas de natalidad, que hoy día las personas no quieren ser padres, que las mujeres no quieren ser madres. Es como lo que hoy día está bordeando nuestra cultura. Y cada vez hemos ido siendo más plausibles en las cosas que van ocurriendo, vamos normalizando cómo nuestra cultura ha ido cambiando, ¿cierto? Entonces, acá el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Y esto tiene que ver con un hecho innegable, hermanos, de que el pueblo de Dios, si nos remontamos por ejemplo a Israel, siempre fue influenciado por otros dioses. Cuando el Señor le decía que no debía hacer ciertas cosas, ellos seguían siendo desobedientes. Y tenían esta necesidad de poder mezclarse con la cultura, de poder tener, cuando el Señor los había escogido como pueblo, ellos querían, no solamente cuando entendieron que no tenían que tener un becerro de oro o imagen de Dios, comenzaron queremos tener reyes, tal cual como lo tienen los otros pueblos. Que nosotros también necesitamos un ejército, como lo tienen los demás pueblos. Entonces empezaron como a verse presionados por la cultura, y eso, el pueblo cristiano siempre vamos a estar propensos a que nos ocurra eso. Por un hecho muy común de que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo.
Pero el hecho de no pertenecer a este mundo no nos libera de no transitar por este mundo. De que cuando nosotros vamos al colegio, cuando vamos a la universidad o en nuestros trabajos o con nuestros vecinos, todos van a tener una manera de poder comportarse totalmente distinta. Y es por eso que el apóstol Pablo acá ni siquiera nos recomienda, nos manda. Es un deber como los cristianos, es no adoptar las costumbres de este mundo, sino transformar nuestra mente, renovar nuestra mente. Y ese renovar nuestra mente nosotros sabemos que es leyendo la Biblia, llevándola por obra, ya que la Biblia es nuestra brújula, ¿sí? Yo siempre le comento a mi hija que la Biblia nos da instrucciones hasta de cómo comer, de cómo sentarnos en una silla. Yo siempre cuento la historia de esta persona que estaba comiendo y se empezó a echar para atrás. No sé si usted lo sabía, está en la Biblia, se empezó a echar para atrás, se cayó y se desnucó. Siempre me olvido de su nombre, pero siempre se lo doy como ejemplo a mi hija, de que en el fondo la Biblia es nuestra brújula. Cuando estamos perdidos, cuando no sabemos dónde ir, cuando todas estas filosofías y estos comentarios muy postmodernos hoy día, y es como, le voy a tocar algo muy cliché, pero no sé, por el matrimonio igualitario, no adoptar niños sino tener mascotas, tener gatitos y tratarlos como hijos, ¿cierto? Esas son las filosofías que hoy día nosotros estamos enfrentados. El matrimonio homosexual, o el poliamor, o personas que andan con mujeres y con hombres, que a todas luces nosotros sabemos que la Biblia nos recomienda y nos dice que ese no es el diseño de Dios, pero producto del pecado, que obviamente fractura nuestra vida y fractura al ser humano. Nosotros vemos estas situaciones en nuestro diario vivir. Entonces, la cultura siempre va a marcar un precedente en la iglesia. Y nosotros debemos tener el coraje para hacer que la Biblia sea nuestra regla de fe y de conducta. Una vez más, por tercera vez, que sea nuestra brújula, que nos guíe en un mundo perdido, que nos guíe siempre a poder encontrarnos con el Señor. Y claramente hay una mezcla de culturas. Si ustedes se dan cuenta, al menos en Santiago es muy notorio la cultura citadina. La mayoría de las personas se pasan a traer, no se piden disculpas, o uno no habla, o no dice buen día, uno no comparte mucho las cosas. Si a uno le preguntan una dirección, uno como que se asusta, piensa que lo van a asaltar. ¿Y sabes qué, hermano? La cultura tristemente se mete en nuestras iglesias. Porque en nuestras iglesias citadinas, que ha sido un problema y un trabajo a desarrollar en cuenta de vida, es eso. ¿Cómo nos relacionamos en un mundo que no quiere relacionarse? ¿Cómo nos preocupamos por el otro en un mundo que ya se dejó de preocuparse por el otro? Nosotros debemos ir en contra de la cultura en este sentido. Y Juan tenía muy claro esto, por eso él le roba este elemento a los pensadores de la época y le dice, o sea, lo que ustedes creen respecto a lo que es un logo de poder crear, que es el que sustenta y sujeta todo, no es lo que ustedes creen, no es como una divinidad inexistente, sino que tiene nombre y es Jesucristo. Él es el Logos, Él es la palabra. Y por eso ahora toma mucho más sentido, porque nosotros vemos la traducción en nuestra Biblia y dice la palabra. Y quizás para nosotros no tiene gran sentido, pero cuando los hermanos, logran entender este mensaje, los que estaban ya siendo influenciados por estos pensamientos dijeron, chuta. O sea, yo como judío, que me he dejado cautivar por el pensamiento de los estoicos, es como, o sea, no, debo volver a Jesús. Jesús es el camino. Eso es lo que en el fondo Juan nos quería llevar. Obviamente hay sincretismos culturales que son buenos, hay otros que son malos. Acá nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas cosas que son nocivas en el desarrollo de nuestra fe, en el fortalecimiento de nuestras comunidades. Hay cosas que son como pintorescas, por ejemplo,
Nosotros que tomamos mate, ¿cierto, pastor? Para nosotros es como muy rico tomar mate y comernos un jugo. Pero ahí hay un sincretismo cultural, si usted no lo sabía. El kuji lo hicieron los alemanes, ellos lo popularizaron. Y los indígenas, los mapuches en este caso, ellos tomaban mate. Entonces hay una mezcla buena, chistosa, de cómo ambas culturas se van uniendo. ¿Sí? Así que en conclusión de este punto, al usar el término logos, describimos netamente a Jesús. Juan redefine el significado, que no es un principio abstracto ni una fuerza impersonal, sino que lo que mueve el mundo es una fuerza divina, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y lo presenta como el creador del universo. Y eso lo podemos ver claramente en el mismo capítulo de Juan, número 1, el versículo 2. ¿Se lo puede leer, hermano? En el principio la palabra estaba con Dios. Si leemos Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cierto? Y a nuestra semejanza. Vemos que la palabra estuvo desde el principio, no estuvo separada de Dios Padre, sino que es un actor principal en el desarrollo y el contexto de nuestra humanidad. Como segundo punto, habitó entre nosotros. Acá la humanidad ha luchado por siglos con la idea de que Dios es un Dios lejano. ¿Se han dado cuenta? Las personas que no, nosotros mismos, quizás hacíamos cosas, hacíamos obras, pensando en ganarnos como el favor de Dios, portarnos bien, hacerle bien a los demás, no hacerle daño, obviamente, y que de en ese aspecto quizás íbamos o podríamos ir al cielo, o merecíamos ir al cielo. Que es mucho esta mezcla que tiene la cultura chilena con la Iglesia Católica, ¿verdad? De que al final por obras uno se puede salvar, y no viendo las obras como un reflejo de una conversión, no viendo las obras como una consecuencia de conocer al Señor, que en el fondo eso es. Nunca ha sido malo las obras, sino que es una consecuencia que viene después, es un acto inmediato al conocer al Señor, algo que nos impulsa a poder predicar el Evangelio. Entonces, la humanidad siempre, algunos incluso se han encasillado ciertas filosofías de que como que el Señor creó y nos dejó aquí, y Él se fue a dar una vuelta al mall de San Fernando, al mall Vivo, mientras nosotros estamos aquí luchando y el Señor no está pendiente de nosotros. Y eso pasa con algunas culturas que ven al Señor como un Dios totalmente distante. Pero para nosotros que somos sus hijos, la Biblia nos enseña que no es así. Que el Señor es un Dios que actúa permanentemente en la vida del creyente, aunque quizás nosotros no podamos verlo en las situaciones complejas que podamos estar viviendo. Pero Jesús sigue estando con nosotros en todo momento, independiente de las pruebas o de las aflicciones que podamos tener. Tal como lo hablábamos en la mañana, ¿se acuerdan? En relación al Padre Nuestro, de la voluntad la perfecta voluntad del Señor en nuestra vida, que muchas veces podemos tener alguna enfermedad o podemos estar pasando algún tipo de escasez, pero es dentro de la voluntad del Señor, y que nosotros debemos, increíblemente la Biblia nos demanda gozarnos, porque al final nuestra vida nuestra vida es transitoria aquí en la tierra, y tenemos una eternidad por disfrutar todavía con nuestro Señor. Aquí cuando el versículo, en la parte B, le doy lectura nuevamente, después de que, y la palabra se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Como les había comentado,
el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿cierto? Haciendo como un recordatorio, está escrito en griego. Entonces hay una palabra que se llama eskenocen, en esta parte cuando dice y habitó. Nosotros lo que leemos en español dice habitó. Entonces es que no sé. Y eso tiene que ver, significa tabernáculo o que acampó entre nosotros. Entonces, hermanos, inmediatamente lo que nosotros debemos conectar, porque la Biblia, nosotros siempre debemos tener en cuenta de que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? Nosotros a lo largo desde el Génesis hasta Apocalipsis, independiente que ahora estemos centrados en una parte del Nuevo Testamento, tiene su interpretación también en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando quiere decir que el Señor habitó, es creó un tabernáculo, una tienda de reunión junto a nosotros. Y eso inmediatamente yo los quiero transportar al pueblo de Israel. Y en Éxodo y principalmente en el libro de Levíticos. Para los que no se recuerdan muy bien, el tabernáculo fue el medio que el Señor ocupó para poder relacionarse con su pueblo cuando estaban en el desierto. Y para poder explicarles a través de este tabernáculo, para poder mostrarles de una manera gráfica la perfección del Señor y para poder decirles realmente, ustedes son un pueblo escogido de entre muchos pueblos. Yo los escogí a ustedes y quiero mostrar mi gloria y quiero que ustedes sean un ejemplo en virtud para los demás pueblos que existen en esa época. Pero eso también tuvo un desarrollo. Podemos ver en Levítico 1.1, si ustedes pueden buscar, Levítico 1.1. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. Para quienes no han leído esa parte, el tabernáculo era una especie de tienda, como una carpa de circo, digámoslo así, que estaba dividido. Tenía el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, que en el fondo era el patio. ¿Ya? El pueblo de Israel se relacionaba a través simplemente del atrio. Porque debemos considerar el siguiente aspecto, que es lo que el Señor quiso graficar también en Levítico, su santidad. Entonces una persona no podía relacionarse con el Señor, porque nosotros al ser pecadores no podíamos acercarnos al Señor. Entonces ahí es cuando el Señor designa sacerdotes que representen al pueblo de Israel en estos pecados que ellos cometen, para poder tener esta relación entre Dios y el pueblo de Israel. Pero una persona común que estaba en el atrio no podía relacionarse con el Señor debido a su santidad. Entonces necesitaba un intermediario para poder llegar a Él. Entonces aquí vemos al Señor llamando a Moisés y le dice desde el tabernáculo. O sea, Moisés en ese momento, yo soy fan número 1 de Moisés, estaba en el atrio. Estaba como uno más del pueblo. El Señor lo llama. Y ahí empieza a dar todas las instrucciones que podemos leer en el libro de Levítico. Ese es el sentido de la palabra, de que Jesús se haya encarnado, que se haya hecho hombre, que se haya querido ajustar a una hora cronológica de 24 horas, que haya querido sentir lo mismo que nosotros sentimos: fatiga, cansancio, sufrimiento, dolor, ansiedad, estrés. Porque las gotas que cayeron en forma de sangre cuando iba a ser crucificado, cuando estuvo en Getsemaní, hay estudios que dicen que cuando uno está sometido a un estrés demasiado alto, puede derramar gotas de esa envergadura de sudor como si fuera sangre. El Señor fue 100% Dios y fue 100% humano. Y acá está lo maravilloso, que el Señor, en esta idea de querer habitar y de querer relacionarse con nosotros, viendo nuestra incapacidad por nuestros pecados,
Él decide bajar a la tierra, nacer de una mujer, tal como todos hemos nacido de una mujer, y vivir una vida como nosotros hemos vivido. O sea, someterse a un padre, someterse a una madre, tener hermanos, someterse a las políticas de la época y todo lo que nosotros, el padecimiento que vemos de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Entonces hoy día celebramos no solamente el resultado que es la muerte de Cristo, de que Él se haya encarnado, sino de que el Señor nació con ese objetivo, de poder entregarse por amor. El Señor se humilló en favor nuestro. Y tal cual como leíamos en Levítico 1:1, de que pareciera que el Señor es un Señor distante y llama a Moisés desde lejos, en el mismo libro, capítulo 26, versículos del 11 al 12, cuando ya va terminando Levítico, Levítico 26, del 11 al 12, para que nos lo quieran ver. Miren lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. Les dice: yo estableceré mi residencia en medio de ustedes, no los rechazaré, andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. O sea, aquí vemos una contradicción enorme. Entre la primera parte, que vemos a un Señor que no estaba relacionándose con el pueblo, que estaba en planos como introductorios, y aquí ya vemos como el clímax de que vemos al Señor ya diciéndole esto a su pueblo: voy a andar con ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Le está dando una pertenencia. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando por ejemplo, uno tiene una mascota y uno le pone un nombre? Cuando uno le pone un nombre, ¿qué pasa con eso? Uno le dice, es como, me pertenece. ¿Para quienes estamos casados, cuando le ponemos un anillo al otro? Es eso. ¿Sí o no? Más allá del simbolismo como del amor, que no tiene inicio ni final. No, es un grado de pertenencia. Y la Biblia es muy clara en ese sentido. Esto es exactamente lo mismo. El Señor nos ama con ese mismo celo y con esa misma pertenencia. Somos de especiales para Él. Y en este mismo contexto que yo les comentaba de que estaba el lugar santo y que el sacerdote se acercaba hacia la santidad del Señor en representación de los pecados del pueblo, el Nuevo Testamento nos viene a graficar a través del apóstol Pablo de que nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo, de que Él es quien intercedió constantemente. En el libro de 1 Juan también lo nombra, lo grafica como nuestro abogado, porque nosotros seguimos pecando, seguimos, como comentábamos en la confesión de pecados, dándole la espalda a nuestro Señor. Cristo no solo vino a visitarnos, sino que también vino a vivir con nosotros, entendiendo exactamente, como le comentaba, las situaciones que nosotros vivimos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, etc. En Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y en el libro de Jeremías 23, versículo 23, yo soy Dios de cerca, solamente dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dejando en manifiesto esta relación que el Señor tiene con nosotros. Ahora, como tercer punto y último, junto con las aplicaciones, decíamos que Cristo asumió nuestro dolor, que Cristo asumió nuestro sufrimiento, no solo al identificarse con nosotros, sino que al ofrecernos redención a través de su sacrificio en la cruz.
quiero que leamos en Isaías 53, versículos del 4 al 5. Voy a pedir a mi hermana René que busque en Juan, capítulo 15, y que pueda leer solamente el versículo 13. Juan 15, versículo 13. Dice Isaías 53, versículos del 4 al 5. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Es muy interesante lo que comenta aquí Isaías, que sufrirá nuestros dolores. Y cuando nosotros creamos que Dios lo ha azotado, dice, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo. Y no sobre nosotros, hermanos. Fue molido y mutilado por amor a nosotros. Y lo que nosotros debíamos llevar, el Señor lo llevó en su vida. Y el versículo, capítulo 1. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Aquí grafica que el Señor, que Jesús ya no nos ve distantes, sino que nos considera sus amigos. Y así como leíamos en el Padre Nuestro en la mañana, con toda propiedad podemos decir que Él es nuestro Padre y que nosotros somos hijos. Porque la muerte y resurrección de Jesucristo nos dio esta condición de pertenecer a la familia de Dios. Él nos ha adoptado como hijos. Ustedes saben bien lo que es la adopción, ¿cierto, hermano? La adopción es cuando alguien adopta a alguien que no es de su sangre, de ningún tipo, incluso hasta físicamente no se parece. Pero las personas que adoptan le están brindando un nuevo hogar a una persona que quizás no tenía las opciones de poder tener una mejor familia. Pongámonos en ese plano. Ese es el mismo plano que estamos nosotros, hermanos. Cuando Cristo muere y nos adopta como sus hijos a través del Padre, nos está dando una condición de vida y nos está dando una familia mucho mejor que la que nosotros podríamos haber tenido en la vida. Y como comentaba, el Señor fue humillado, padeció por nosotros, se hizo hombre, habitó con nosotros, vive en nuestro corazón, vive en nuestra mente, es palpable en nuestra comunidad, es palpable en los medios de gracia, cuando compartimos la cena del Señor, cuando usted está afligido y usted pide oración a los hermanos, ahí vemos a Jesús. Cuando a usted nadie más lo puede abrazar y lo abraza un hermano, son los brazos de Jesús en la vida de ese hermano, igual de pecador que usted, pero vemos al Señor relacionándose y siendo activo en nuestra comunidad. Y si no lo es así, debemos simplemente potenciarlo, porque tenemos las herramientas, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fe en común, tenemos muchas cosas en común para poder salir adelante y poder mostrar el Evangelio, no solamente en la comunidad de San Fernando, sino que también en nuestras propias vidas, hermanos. Y para concluir, estamos en una época que sabemos que el día 24 de la noche o 25 de la mañana, depende cómo usted lo celebre. Si usted es de Estados Unidos, como mi pobre angelito lo celebra el 25 de la mañana, hay otros que lo celebran el 24 de la tarde.
¿cuál es el sentido de la Navidad? ¿Cuál es el sentido de estas semanas de Adviento, de esta serie? Es poder darle un resignificado, hermano, a nuestra cultura. Porque hoy día la cultura está influenciada, si usted conversa con todas las demás personas, todos están gastando el dinero que no tienen para comprar regalos. En vez de pedirse perdón, están pensando en llenar la casa con cosas, en darle regalos hasta al gato, al perro, pero sin meditar en esto, en qué es lo realmente importante. El regalo más importante, hermanos queridos, y es el significado de esta serie, es entender que el mejor regalo es Cristo en nuestra vida. Es un nacimiento. Y así como muchas personas pueden decir y no tener fe en Jesús, nosotros somos bendecidos y tenemos la esperanza y la convicción de que Jesús nació y que Jesús murió por nuestra vida. Ahora, hay regalos que son útiles y hay regalos que no sirven, ¿cierto? Cuando usted recibe un regalo, hay personas que no se sienten cómodas recibiendo un regalo, ¿se da cuenta? Cuando de repente hacen un regalo, quizás porque es muy costoso, o porque la polera o el pantalón no me quedó como quería, o el vestido algo tiene y no lo voy a poder arreglar con la modista. Hermanos, tal cual. El regalo es Jesús, es el sacrificio que Él tuvo, es poder hoy día volver a recapacitar que somos pecadores y que necesitamos volvernos al Señor, necesitamos confesar nuestra condición humana, de que Él es el único que nos puede ayudar, que Él es el único que nos puede hacer y tener una vida totalmente distinta y feliz. Depende de nosotros ahora poder recibir ese regalo, porque hay personas por orgullo que no van a recibir el regalo. Pero nosotros debemos tener la humildad y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener convicción de pecado no solamente hoy, sino que todos los días. Que podamos hacer de nuestra vida, en nuestro día, una confesión de pecado. Porque constantemente y humanamente vamos a querer separarnos de Jesús. Así que eso es mi querido hermanos. Vamos a orar.